Bienvenidos, bienvenidas, 5 en punto. Gracias por aceptar esta invitación para estudiar un poco de todo este genial tema, de todo lo que un psicólogo debe saber referente a las entrevistas. Y digo las entrevistas de psicología porque vamos a trabajar dentro de 4 campos de acción, que son los más requeridos, los más utilizados en este momento en la psicología, que es el campo de acción clínico, por supuesto, pero también el organizacional, que ahora con todo este tema de la reactivación en pospandemia, aunque seguimos en pandemia, pero pues ya se habla de pospandemia, creyendo en que esto va a pasar rápido, ya muchas empresas están nuevamente en todo este proceso de reclutar y seleccionar personal. Así que entrevista psicológica en el campo de acción clínico, entrevista psicológica en el campo de acción organizacional, pero también en el campo educativo y en uno que es realmente fascinante, que es el campo de acción forense. Listo, así que mientras estamos en el preámbulo, hasta ahora solamente estamos iniciando. Si tienes una amiga o un amigo que crees que esta temática le puede ser interesante, ¿qué tal si le copias el link de esta transmisión en Zoom y le envías? Porque créeme que te vas a llevar un gran contenido de valor. Hola, hola, ¿qué más, feliz? Hola, Hernán, ¿qué tal? Gusto en saludarte, gusto en encontrarnos nuevamente contigo. Me encanta tu familia. Ambiente familiar, súper. Alguna vez lo vi cuando lo tenías ahí en Facebook y todo el tema, lo tenías por ahí. ¿Sí? Mi cumple. Para tu cumple. Espérate que metí por acá y se me fue la cámara. Ya, aquí está otra vez. Listo. Y bueno, Hernán, gracias por la invitación. Realmente tú sabes que nosotros en el equipo Ser Productivo y tú y yo, bueno, ya hemos venido haciendo alianzas con todo el trabajo que tú tienes de la plataforma para entrevistas y demás. Y genial que nos permitas hacer esta transmisión de manera exclusiva para los alumnos. No sé si solamente están los de la Universidad de la Amazonía o si hay otros de otras universidades. Creo que he tenido algunos de la Uniminuto. Ok, pero en todo caso son de esa parte hermosa de Florencia, de la Puerta de la Amazonía. Yo quiero contarles, ¿quién está en Florencia? Escríbanme por ahí, yo estoy en Florencia y les cuento un secreto. Presente Uniminuto, eso, Laura, bien, ¿cierto? ¿Quién está en Florencia por ahí? Presente UNAD, ok, la UNAD. ¿Qué otra universidad tenemos por ahí? Ok, estás en Florencia, Laura, ok. Quiero contarles que en este momento yo estoy en Santa Marta. Estamos un poquitín retirados, ¿sí? No más de 2 horas en avión, básicamente. Pero yo amo Florencia porque tú llegas a Florencia y quienes han llegado a Florencia en avión ven ese río que parece una serpiente. Qué cosa tan espectacular. Es una de las mejores vistas que hay. Aterrizando y es hermoso realmente. No he tenido la oportunidad de recorrer ahí a los ríos por allá, cierto, me han invitado, pero siempre que voy entrada por salida, así que genial. Ok, Universidad de Amazonía, programa de psicología, súper. Vale, genial. Bueno, Hernán, no sé si tú quieres hacer el preámbulo y presentar de qué se trata y la razón por la cual estamos haciendo esta clase como preámbulo a algo que queremos hacer en Florencia. Claro que sí, feliz. Bueno, esta es una invitación o una gestión que se hizo con la profe Jennifer, que no la veo, ya la veo por ahí, que es la coordinadora del programa de psicología de la Universidad de la Amazonía. Y pues le comenté el interés y la alianza la cercanía que hay contigo para poder traer presencialmente a Florencia, porque realmente los estudiantes, y ahí me lo confirmarán en el chat, los estudiantes ya están, digamos, un poco cansados de la virtualidad, la conexión en internet es fatal, ojalá hoy no se presenten fallas, pero en clase se presenta mucho. Entonces yo le dije a la jefe, profe, mire que hay esta empresa, Ser Productivo, yo las conozco, y hay pues el interés de que vengan acá presencial con una entrevista. Entonces a la profe le llamó la atención, fue cuando te confirmamos y pues surgió esta iniciativa de poder montar este seminario, que esta clase que tú ofreces como abrebocas, que sea una motivación para que todos se inscriban. Es realmente
un seminario y he estado en tus capacitaciones, tus docentes son geniales, entonces yo le decía eso a la profe, mire, importante y pues algo que fortalece a los estudiantes, quienes estén en etapa de práctica, genial. Entonces, bueno, esperar que puedas, no solamente esta vez, sino que puedas venir este 25-26 de septiembre y que nos podamos seguir conectando para traer más capacitaciones acá para la universidad, bueno, para las universidades que están presentes acá en el Caquetá y que tienen el área de psicología y pues para los profesionales también, porque aquí hay bastantes profesionales en psicología que pueden aprovechar estas capacitaciones. Entonces, pues, bienvenido, Félix, acá virtualmente al Caquetá y esperemos que próximamente vuelvas a estar presencialmente para ir hasta por ahí un paseo por el río. Florencia Dale, es... dale. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sin más entonces, 5 y 6, a nosotros nos encanta la puntualidad. Voy entonces a presentarles a nuestra querida profe. Ella es la profe Dayana Fonseca. Ella, por supuesto, es psicóloga. Es máster en victimología y criminología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional. Además, es grafólogo científica de Intergrafo, un instituto de Buenos Aires. Además, tuve el honor de que fuera mi alumna en grafología también. Yo soy grafólogo científico. Ella es magíster en curso de intervención en necesidades educativas especiales, en ISEP. Tiene una amplia experiencia en todo este tema de técnicas de entrevista, técnicas de investigación contra el fraude y psicología del testimonio, metodología de investigación y análisis del crimen, experiencia en psicología jurídica, menor infractor, prevención del delito del menor y policial, y además es docente universitaria. Así que como ven, tienen aquí a un lujo de docente. Aprovechenla. Si tienes el WhatsApp, el Facebook prendido, desconéctalo. Si no tienes audífonos, te sugiero que uses audífonos para que el entorno del sonido del lugar donde tú estás ahora no compita con este gran contenido de valor que te vas a llevar hoy. Pero por favor, dentro de las múltiples cosas que ha hecho la profe Dayana, ella ha tenido la oportunidad de ser contratada directamente por la embajada norteamericana para dictar programas en Panamá y en otros lugares. Así que bueno, genial que ustedes tengan la bonita oportunidad de acercarse a todos estos procesos y les repito, conéctate aquí y desconéctate de lo que de pronto durante una horita te pueda distraer. ¿No está mi querida doctora? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Por acá. Ah, ya te vi, ya te encontré. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, profe, no sé si te paso para que compartas pantalla, ¿te parece? Sí, ok. Sí, porfa. Listo. Y yo me voy retirando por aquí y me quedo, por supuesto, tras bambalinas, porque el público estoy yo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, con esa presentación pues ya me queda es recordarles mi nombre, Dayana Fonseca. Pues el día de hoy vamos a hacer un abrebocas. ¿Qué es eso de la entrevista? ¿Cómo son las entrevistas en los diferentes campos de acción? ¿Cómo trabajar la ley del psicólogo, la 1090, que es transversal? El consentimiento informado, el secreto profesional. ¿Cuál es el rol de ese psicólogo desde la entrevista? Sin antes dejar de lado, obviamente, que nosotros nos tenemos que entrenar. Uno, ¿cómo puede empezar a establecer unas nuevas habilidades, a fortalecer esas habilidades? Entrenando. Y por eso hoy estamos acá. Este entrenamiento también va a estar desde lo lingüístico, desde lo no verbal, desde el comportamiento. ¿Por qué? Porque las entrevistas es una relación y un diálogo. Entonces, bueno, mi querido Félix, déjame compartir la pantalla, por favor, para contarles un poco más sobre qué es la entrevista psicológica y cómo consiste esta, ¿no? Que realmente es una relación directa entre dos o más personas. Usualmente en psicología tenemos unos subcampos de aplicación que los más comunes suelen ser clínico, organizacional, educativo y forense. Entonces, en ese orden de ideas, pues quiero compartirles a grandes rasgos. Espérenme, que se cerró por acá. Listo, compartir pantalla.
Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que focalizar en qué es la entrevista psicológica. Usualmente decimos, bueno, vemos a una persona que está allá sentada, a otra que está allí, pero dependiendo del contexto, ojo aquí, ojitos de búho, orejitas de conejo, y es que dependiendo del contexto, la persona lo solicita de manera voluntaria o de manera involuntaria. Entonces, sí o sí, tenemos que entender qué es una entrevista. Y una entrevista sí o sí se basa en una relación humana. Nosotros como psicólogos y psicólogos en formación o psicólogas en formación, pues estamos orientados a una relación humana, a no dejar de lado lo que es el otro y por ende establece un rol. Resulta que muchas veces usted está entrevistando y termina siendo el entrevistado. Entonces usted está haciendo las preguntas, pero cuando menos se da cuenta, le terminan a usted preguntando y usted termina siendo el entrevistado. Entonces aquí vamos a aprender una técnica en el proceso de cómo establecer un encuadre dentro de la entrevista y que no suene hostil, que no sea de distanciamiento para no perder el rapport, ¿no? Vamos a identificar las etapas de la entrevista y bueno, muchas más cosas que ya veremos en septiembre 24-25 allí en el Caquetá. Ahora, pues una entrevista sí o sí es una relación directa entre dos o más personas. Lo ideal en psicología es que la entrevista sea en dos personas, el entrevistador o entrevistadora y a la persona que se está entrevistando, ya sea niño, niña, adolescente o adulto. Importante, no, pues profe, doc, Dayana, nosotros queremos hacer una entrevista en grupo. Está el psicólogo clínico y está el psicólogo, no sé, educativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para eso existen otros mecanismos tecnológicos o de cámara Gesell, que algunos ya de ustedes lo han escuchado, que nos permiten, como dice Félix, estar detrás de bambalinas. Y es una sola persona está allí dispuesta para, pero la otra está desde atrás también guiando la entrevista. Es importante asignar los roles. ¿Qué rol juegas tú? ¿Qué rol juega el que está atrás de bambalinas? Si lo hay, y qué rol está jugando el entrevistado. Para todos los campos de aplicación en psicología es súper importante el consentimiento informado. Sin embargo, ese consentimiento informado en la entrevista va a tener unos baremos y esas variaciones están orientadas a si son menores de edad o mayores de edad. Al ser menores de edad, identificamos dos cosas importantes. La primera, sí o sí, que debe ser firmado el consentimiento informado por un tutor o una tutora. Y la segunda, pues que realmente la persona tenga la posibilidad de realizar este aspecto. Importante también, pues que la entrevista puede llegar a ser una relación interpersonal y en esa relación interpersonal pues la persona puede de manera voluntaria querer ser consultada, consultar con su psicólogo o por el contrario, como es en el ámbito de la psicología forense y jurídica, pues establece que lo solicita un abogado o un juez dependiendo del caso. Entonces, sí o sí, en este desarrollo de las entrevistas, nosotros tenemos que estar observando siempre, ojitos de búho, observamos en todo tipo de entrevistas las conductas, las aptitudes, el lenguaje no verbal, las formas de comunicación y cómo está presentado esa persona. Bueno, grabada. Ahora, dentro de ello, vamos a tener que clarificar cuál es el sentido de una entrevista, ¿vale? Y el sentido de una entrevista tiene que ser con un propósito de comunicación y un objetivo específico. Ese objetivo específico está dentro de una comunicación. Recordemos que a través de la entrevista vamos a establecer una conversación directa. En esa conversación se va a dar una interacción, sin embargo, pues debemos manejar una focalización en el lenguaje y pues el objetivo. Recordemos que el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIP, nos establece que a partir de cada campo tenemos unas funciones específicas y esas funciones establecen el alcance. Psicología clínica,
tratamiento, intervención, ¿orientado a qué? A la mejora de calidad de vida de una persona o una familia. Psicología educativa. La interacción en la psicología educativa está orientada a los procesos de aprendizaje y de desarrollo en un contexto educativo, sea básica primaria, secundaria, universidad, en fin. Psicología organizacional, pues está orientada a identificar competencias y habilidades que puedan dar producto en una compañía o empresa y de esta manera, pues la persona esté capacitada y sienta que cumple con las competencias para el ejercicio de un cargo. Y psicología forense, estamos como auxiliares en la justicia, es decir, ayudamos a la toma de decisiones del juez. Evidentemente, en muchos criterios se habla del secreto profesional. Aquí es cuando lo ligamos con la ley 1090. Y es que secreto profesional, claro que sí, en psicología clínica, organizacional, jurídica y educativa. Sin embargo, hay 3 excepciones del secreto profesional. Primera, que esté en riesgo la vida de alguien. Segunda, que esté involucrado la comisión de un delito. Y tercero, que sea solicitado por un ente legal. Es decir, que estas 3 características o excepciones del secreto profesional los cumple una rama de la psicología y es la psicología jurídica. Usualmente entendemos o comprendemos que la psicología jurídica no tiene secreto profesional. No es que no tenga, es que está dentro de las 3 excepciones. Algo que quiero hacer claridad aquí y es que si alguien tiene alguna duda, pregunta, no dude en hacerlo. Aquí podemos hacer todas las preguntas que queramos. Aquí nos podemos equivocar. Afuera recuerden que no. Entonces me van escribiendo por el chat o levantan la mano. ¿Listo? Por si tienen alguna duda o pregunta. Ahora, sí o sí, muchas veces se confunde una conversación con la entrevista. Resulta que una conversación no tiene un objetivo específico. En cambio, la entrevista se planifica con tiempo y entendemos 2 tipos de entrevistas, ¿cierto? Entrevista estructurada y entrevista semiestructurada. A lo cual especifica que la entrevista estructurada tiene unos apartados de los cuales no nos podemos salir, unas preguntas específicas. Sin embargo, la entrevista semiestructurada son unas preguntas abiertas en las cuales nosotros podemos establecer cuáles son esas características y que si dentro del relato nos están contando algo y nosotros queremos hacer una pregunta, lo vamos a hacer. El día de hoy les voy a dar digamos que unas características muy abrebocas de psicología clínica y la entrevista educativa. Ya en el ejercicio les podré ampliar en esos días, les ampliaré de clínica educativa, forense y organizacional. Entonces, en un primer inicio, pues encontramos que la psicología clínica y educativa van de la mano. ¿Y por qué van de la mano? ¿No se supone que clínica va por un lado y educativa por el otro? No, porque resulta que en el contexto educativo, cuando se hacen las remisiones, usualmente se tiene que hacer de la mano de un psicólogo clínico. ¿Por qué el tratamiento va con el psicólogo clínico? Porque el niño que tiene dificultades de aprendizaje, dificultades en términos de admisión, de relacionamiento, de comportamiento, de conductas disruptivas, pues el tratamiento va a ser orientado por un psicólogo clínico. Aquí es importante, y ya nos vamos a especificar un poquito más en el campo clínico, y es el objetivo como tal. Primero, recolectar información. Segundo, generar empatía. Yo quiero escucharlos por acá o leerlos, a ver quién se acuerda de eso que es empatía. ¿Quién recuerda qué es empatía? Dicen por acá, doctora, saludos si una persona es mayor de edad y está en terapia psicológica, pero no hay riesgo de suicidio por depresión, ¿cómo se debe manejar? Si una persona es mayor de edad, ok, y está en terapia psicológica. No entiendo la pregunta, dices que no hay riesgo de suicidio por depresión, ¿cómo se debe manejar? ¿Cómo se debe manejar? ¿Qué? Porfis, Noemí, amplía tu pregunta. Dicen por acá, empatía, ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más es empatía? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Comprender los sentimientos, comprender el mundo interno del otro. Bueno, listo. Dice por acá, empatía, la capacidad para comprender lo que la otra persona está pasando y sintiendo. Empatía es la capacidad de reconocer las emociones del otro. Por lo visto, todos tenemos súper claro qué es empatía. Es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Súper bien. Teóricamente, 5. Vamos a la práctica. ¿Quién quiere ser empático o empática conmigo en este momento? Ya todos tenemos la definición. ¿Quién quiere ser empático o empática? Yo los escucho, los veo, los escribo, los leo también. ¿Cómo podríamos llegar a ser empáticos en un primer momento? ¿Alguien dice yo? Bueno, en ese orden de ideas, como se dan cuenta, muchas veces tenemos la claridad conceptual, ¿no? Pues que es empatía, ponerme en los zapatos del otro, es una habilidad, puedo llegar a comprender los sentimientos, emociones del otro, entender lo que está pasando. Pero ya en el momento que usted se tiene como estrategia y técnica ser empático, pues significa comprender. Recuerden que en el contexto de la psicología, usted no es el centro de la atención, el centro debe ser el usuario o el paciente. Como estamos focalizándonos en psicología clínica, pues aquello de generar empatía es poder establecer con la persona una conversación en inicio, una conversación, posteriormente se convierte en entrevista, donde yo pueda comprender cuál es su motivo de consulta. Si su motivo de consulta es por pautas de crianza, si su motivo de consulta es por depresión, por ansiedad, porque considera que hay características de sí mismo que no le ayudan a fortalecer sus relaciones interpersonales, debo entender, ¿cierto? Y entender no es decir, ay, pero usted ahora sí sabe todo lo que le está pasando, entonces, ¿por qué sigue actuando de la misma manera? Porque pues ya entraríamos a juzgar. Recordemos que en la psicología está la ley 1090 y nos dice, vengan, primero debe ser objetivo. Usted se compromete como psicólogo y psicóloga a ser objetivo. A establecer, ojo a esto, a establecer un punto de partida desde la ciencia. Y la psicología es una ciencia probabilística, así que generar empatía es entender lo que el otro me está diciendo. No significa que yo tengo que haber vivido esa situación para entenderlo, pero sí sé que es sentirse molesto, sí sé que es sentirse triste y puedo entender la situación que me está contando el otro. Ahora, dentro de la entrevista clínica hay importantes factores como entrevista individual, entrevista familiar, entrevista de pareja, entrevista a niño, niña o adolescente. Son 4 tipos de entrevista diferentes en las cuales tiene como objetivo, claro que sí, recolectar información. Dicen por acá, decía, participar en la realidad ajena es la capacidad de participar en la realidad de una persona ajena a nosotros, generalmente desde los sentimientos. De acuerdo. Por aquí dice Noemí, de nuevo, doctora, si una persona es mayor de edad y está en terapia psicológica, pero hay riesgo de suicidio por depresión, ¿cómo se debe manejar? Aquí ya estaríamos hablando de la intervención y la terapia o la psicoterapia, y depende del modelo en que tú requieras manejar. Usualmente la depresión se maneja desde el modelo cognitivo-conductual, pues tengo que reestructurar pensamientos y así esto se va a ver evidenciado en la conducta. El riesgo de suicidio también se debe establecer con activaciones de ruta. Una de las activaciones de ruta es darle psicoorientación a ese paciente, donde si en los momentos donde tiene un episodio crítico, poder llamar al 123 por emergencia psiquiátrica. A los padres de familia o a las personas con que convive o a su pareja, también realizar una sesión con todos para poder indagar y establecer cuál sería el punto de partida para.
En el riesgo suicida hay que identificar si hay un intento, una amenaza, una ideación, y sobre ello se empieza a trabajar. ¿Por dónde se empieza a trabajar? Por el cambio de esquemas cognitivo como tal. Esto de psicología, veámoslo. Señora. Bueno. Una pregunta importante o un comentario que hace Cristina, y es una pregunta importante cuando quiero generar empatía, es preguntar cómo se siente, qué siente. Y es que si nosotros queremos, y esto va para la entrevista completa en todos los campos, si nosotros queremos unas respuestas específicas, pues debemos hacer unas preguntas específicas. Entonces, si yo le voy a preguntar con iniciar si usted es, por ejemplo, sí, pues no voy a obtener una respuesta. Es como un ejemplo que yo doy siempre en clase y les digo, un padre de familia, una madre de familia quiere saber cómo le fue a su hijo en el día académico y le dice, hola hijo, hola hija, ¿cómo te fue? Bien. Y van a consulta y a terapia y dicen, doctora, es que no se expresa. ¿Será que yo le estoy haciendo la pregunta adecuada? Pues no, porque si yo quiero saber cómo le fue, tengo que especificar qué comiste, qué te dijo la profesora de matemáticas, cómo te fue en el descanso, con quién estabas en el descanso. Entonces, las preguntas específicas van a permitir que podamos tener respuestas específicas para la recolección de la información. Muy bien. Ahora, dentro de la entrevista clínica hay esta estructura básica, pero vamos a ampliarla porque depende de cada modelo, establecemos una estructura específica. La primera en el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Consentimiento informado. ¿Qué debe ir en un consentimiento informado? Ojo, ¿a qué se compromete usted como psicólogo o psicóloga? ¿Desde qué campo de aplicación lo está realizando? Debe estar allí explícito. El secreto profesional, que la persona haya entendido, ojo a esto, que la persona haya entendido lo que está leyendo y lo que está firmando. No es que yo se lo conté y no se lo hice firmar. No, porque no está dentro del debido proceso como psicoterapeuta. Y lo que nos rige, que son Secretaría de Salud, porque somos Ciencia de la Salud, Ley 1090 y Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Qué tiene que haber? Usted tiene que imprimir 2 consentimientos informados. Uno se lo lleva al paciente y otro se lo queda usted para apertura de historia clínica. Perdón. Dentro de ese encuadre, usted debe realizar el parámetro de, 1, cuáles son los mecanismos y las metodologías que usted va a utilizar para realizar una evaluación o una intervención psicoterapéutica. Algo que debemos tener muy en cuenta es que una intervención psicoterapéutica no se realiza sin una evaluación o una valoración psicológica, sea niño, niña, adolescente, adulto. ¿Por qué? Porque la evaluación psicológica me da un punto de base de acuerdo al motivo de consulta y a partir de ello yo ya puedo establecer qué es lo que voy a realizar. Recuerden que en el consentimiento informado me va a dar permiso de autorización para aplicación de pruebas, entrevista y registro de datos. Así que este encuadre está orientado a establecer el consentimiento informado. Posteriormente registro los datos, es decir, hago apertura de historia clínica y va muy de la mano con el motivo de consulta. Cuando yo hago la apertura de la historia clínica, primero debe estar numerada. Historia clínica 1, 2, 3, 20, 100, 200, el consecutivo que usted tenga. Usted debe tener sus formatos de registro en psicología clínica, formato de consentimiento informado, formato de entrevista inicial, formato de evaluación, formato de devolución, es decir, del informe, y formatos de seguimiento, donde usted le hace seguimiento a cada intervención o sesión con objetivo y cuáles serían como los alcances de esa sesión. Así que todo esto usted lo debe tener en cuenta en el encuadre y en el registro de datos. ¿Qué voy a preguntar para el registro de datos? Separamos 2 grupos importantes. Primer grupo, menores de edad. Segundo grupo, mayores de edad. Primer grupo, menores de edad, colegio, registro civil, tarjeta de identidad, ciudadanía, teléfono, porque a veces el adolescente tiene teléfono, dirección, barrio donde vive, mail y
edad y curso el cual está cursando, ¿no? Y si el adolescente, niño o niña, establece un motivo de consulta propio. Y obviamente por parte de los tutores. Recuerden que los tutores son las personas que tienen la patria o la custodia de ese menor. Usualmente, ¿quiénes son? Pues los padres. Si no lo tienen los padres, pues alguien debe tener la custodia. Nadie la tiene, pues entonces en ese orden de ideas casi que la tendría ICBF. Entonces, de estas personas también recolecto información porque ellos son los que firman el consentimiento informado. Al firmar el consentimiento informado también me permiten establecer el registro de datos de ellos como teléfono, dirección, nombres completos, cédula, fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula, lugar donde trabaja, empresa donde trabaja, dirección laboral. Profe, ¿por qué todos estos datos? Porque en el momento en que yo tenga que hacer una activación de ruta, estos datos me los van a pedir. Y allí ya lo ligo con el motivo de consulta. La pregunta que se hace allí es, ¿por qué consulta? ¿Cierto? ¿Qué lo trae aquí? Antes de iniciar este encuadre, usted usualmente va a recibir la llamada. No, doctora, es que me recomendaron con usted. Hablo con Diana Fonseca, hablo con Yaritza, hablo con Hernana, hablo con Manuel, con el que estén refiriendo, ¿cierto? Es que me dijeron que ustedes son... Por fin, Daniel, ¿ya de dónde estaba? Vamos a silenciar los micrófonos, por favor, para que no nos haga interferencia. En ese momento usted debe explicar su atención, si su atención está, sí o sí debe estar habilitada. Segundo, pues esa atención que usted realiza, dónde la realiza y cuáles son los propósitos de esa atención. Así que en ese motivo de consulta usted quizás ya conoce un poco porque en la llamada le dijeron, es que imagínese que mi hijo o mi hija o mi esposo o yo estoy en esta situación. Así que usted aquí amplía el motivo de consulta porque usualmente ya lo conoce porque en la llamada lo establece. Sugerencia, en la llamada no se quede una hora hablando con la persona porque finalmente usted no puede hacer nada porque no tiene el consentimiento informado, que es el que le permite establecer todo el proceso de intervención. Entonces, haga un cierre de esa llamada y aquí en el motivo de consulta ya usted hace las preguntas exploratorias sin hacer juicios de valor. Allí hablamos de la historia del problema, qué pasa, por qué se siente así, cómo ha sido el proceso, a qué se debe la remisión a psicología, si antes ha estado en otro proceso psicoterapéutico, si lo ha abandonado, si no lo ha abandonado, si ha estado en proceso psiquiátrico, si es con niños o niñas o adolescentes menores de edad, pues establece cuáles son los reportes del colegio. Es decir, empiezo a hacer todo un abordaje desde el motivo de consulta, identificando las características. Aquí yo estoy haciendo una entrevista semiestructurada que me permite realizar el cierre. Recuerden que usualmente las sesiones psicológicas duran, si es por EPS, 25 minutos, si es por particular, duran entre 45 minutos a una hora, lo que le permite realizar toda la estructura inicial de clínica. Y establece un cierre. El cierre también está orientado a dos cosas importantes. Primero, que la persona se vaya con una emoción diferente, pero que también haya un proceso reflexivo. Los procesos reflexivos para psicoterapia son muy importantes porque permiten que la persona dé cuenta de características de las cuales no se habían dado cuenta. Por eso tan importante las preguntas orientadoras. También dentro de la psicología clínica debemos tener en cuenta que debe haber una afinidad entre el psicólogo, psicóloga y el consultante, es decir, debe haber un rapport, una simpatía. Y eso va a establecer un vínculo terapéutico. Es muy importante el vínculo terapéutico porque es lo que le va a permitir a la persona seguir, continuar, venir a la siguiente sesión y no quedarse como, ay, ya me desahogué. Muchas personas pagan a un psicólogo para que las escuchen, no para que les den soluciones, sino para que las escuchen. ¿Por qué? Porque al hablar y escuchar de manera externa ya hace un proceso autorreflexivo. Muchas de las personas están allí. Entonces, sí es importante establecer cuál es el mecanismo de. Después de este primer encuentro donde usted firma, hace un registro de datos, hace un motivo de consulta, hace una historia del problema,
Posteriormente viene la evaluación. Y en la evaluación ya establecemos una entrevista semiestructurada en el proceso porque yo ya conozco el motivo de la consulta. Dicen por acá, el modo en que se recibe al paciente y generar desde el primer momento comprensión. Es que aquí me aparece Manuel Ser Productivo, pero porque debe ser que no le cambiaste el nombre. Pero la persona que escribió este comentario, eso es rapport. En el modo en que tú recibes a un paciente y se genera el primer contacto. Ahora, recordemos que desde los diferentes movimientos médicos de la salud y de psicología, hemos cambiado el término de paciente. Paciente es una persona pasiva y resulta que si está buscando ayuda es porque no es pasiva, es activo. Entonces allí usualmente se le está hablando de paciente activo, es decir, está en búsqueda de una solución. Y esto se refiere a la simpatía y rapport. Muy bien. Empatía es cuando logro canalizar y centrar la atención de las personas participantes. No, eso sería rapport, poder canalizar, poder establecer cuál es el proceso de la entrevista con la persona y entender el motivo de consulta. Dice por acá, ¿en qué momento se realiza esta entrevista estructurada a diferencia de la semiestructurada? Esta no es una entrevista estructurada, esta es la estructura de la entrevista clínica, el paso a paso, pero no significa que sea una entrevista estructurada, es una entrevista semiestructurada, porque en el motivo de consulta tú estás haciendo las preguntas dependiendo de lo que la persona te está contando. Entonces no es estructurada porque tú no tienes una pregunta tras de otra que no te la puedas saltar, sino por el contrario, tú puedes moldear esta frecuencia. Entonces, esta es una estructura esta es una entrevista semiestructurada. Ahora, en la segunda sesión, me adelanto para ir avanzando, pues en la segunda sesión yo voy a retomar el consentimiento informado, pero no para la firma, sino en la apertura de la carpeta clínica debo fijarme que yo ya tenga archivado este consentimiento informado, hago una revisión de los datos que se suponen que ya están bien y vuelvo a establecer la historia del problema y allí tendría una entrevista semiestructurada, dependiendo de lo que vimos en la anterior sesión. Y allí ya me da paso para aplicar unas pruebas, ya sea desde un enfoque psicodinámico, humanista, sistémico, cognitivo, conductual, en fin, o psicotécnicas que me permitan hacer una triangulación de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí, nosotros como psicólogos debemos tener unas habilidades básicas. Esas habilidades básicas es que yo pueda clarificar qué es lo que me está diciendo ese usuario, ese paciente. Que si él está enredado, que si él está enojado, que si ella no comprende lo que le pasa, no hay lío. Yo lo tengo que comprender. Yo como psicólogo y psicóloga tengo que tener la claridad de. Y es que si la persona, ejemplo, abro comillas, dice, es que yo no sé qué me pasa, yo siento que no duermo, pero cuando duermo, pues como que no duermo profundo y ya me está dando hasta como dolor de cabeza y tengo un tic, pero yo no sé cómo hacer y usted va a intervenir como psicólogo y la persona le sigue hablando y sigue hablando, no lee el contexto, usted ya está en el cierre de la sesión y le dice, bueno, entonces nos vemos la próxima semana y la persona, ay, pero quería comentarle algo de 5 minuticos. Es que imagínese que es que yo no sé cómo decirle a una persona que no. Yo a todo el mundo le digo que sí. Es que si fuera mejor dicho por mí, no, ya estaría llena de cosas. A todo el mundo le digo que sí, no soy capaz de decir que no. Entonces allí yo debo terminar la sesión con una pregunta clarificadora y es, notas que cada vez que voy a hacer el cierre para que nos veamos la próxima sesión, tú debes retomar el control de la entrevista o de la sesión y esto hace que en tus procesos, y así usted clarifica lo que le está pasando a la persona. Es una técnica. Clarificar no es ser hostil. Clarificar no es establecer como una barrera ante el sujeto. No, por el contrario, clarificar significa darle un tópico, un tema, una similitud al proceso que está llevando la persona. Eso va acompañado a veces del parafraseo.
El parafraseo es la técnica que nosotros utilizamos como psicólogos para decir lo que la otra persona me estaba diciendo, pero en mis propias palabras. Porque si yo lo voy a decir igual que el otro, pues lo que estoy haciendo es citarlo. Pero cuando yo lo parafraseo, le estoy diciendo en diferentes palabras lo que él o ella me estaba dando a entender. El reflejo. ¿Alguien acá se recuerda o más bien se acuerda de qué son las neuronas espejo? Los leo, los leo. Bueno, por acá dicen, están la médula espinal, las que imitan lo que hace la otra persona. Las neuronas espejo nos sirven para vincular, para establecer una característica importante en la intervención psicológica y es conectar con el otro. Entonces, usualmente la técnica del reflejo está orientada o desde la conducta o desde las palabras, desde la conducta, imitar el movimiento del otro. Ojo, no es que tú parezcas el actor o el mimo imitando al otro, sino que sutilmente hagas los mismos movimientos o establezcas la misma postura. Ya vamos a ver allí en el 24 y el 25 que nos vamos a entrenar en cómo sentarnos, cómo orientarnos, qué debo establecer yo desde mi postura corporal, porque eso le va a demarcar un espacio. En el momento de abrir la puerta y que siga la persona, cómo decirle dónde se siente o esperar dónde se va a sentar. Entonces el reflejo también está orientado desde la técnica que yo como psicólogo o como psicóloga voy a establecer. Y es que puedo hacer un reflejo, una apertura de una situación vivida mía como psicóloga para darle a comprender al usuario. Puede ser desde cualquier experiencia de vida que yo haya tenido y que sea de similitud al paciente. Ojo a esto, y es que aquí no podemos perder la objetividad. Y se corre el riesgo, si no es establecida de una manera adecuada la técnica, pues que haga cotransferencia. ¿Qué es la contratransferencia? Es que el paciente ve reflejado en usted como psicólogo o psicóloga el problema o la persona por la cual está acudiendo a la terapia. Entonces, lo importante es establecer técnica. Por eso hay que entrenarnos en habilidades. Porque, ¿qué pasa cuando se establece esto? Porque no hay técnica, porque fue subjetivo, porque le metió emocionalidad. Y una cosa es ser emocional y humano, y otra cosa es establecer como tal un rol específico de poder, un rol de mandato, un rol específico. Nosotros somos psicoterapeutas, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no le decimos qué hacer. Nosotros le prestamos todas las cartas, le presentamos todas las cartas y esa persona elige con la cual se siente más cómoda, pero puede ser que no haya visto ninguna de las otras. Como en psicología o psicoterapias con parejas. La psicoterapia en parejas no es para que se salve el matrimonio, es para que se tomen cada uno la decisión y queden tranquilos con la decisión, queden en puesta a la decisión. Por aquí alguien levantó, yo vi que alguien levantó la mano. Ups, como que no. Bueno, por acá. Y el resumen es dar las palabras claves de lo que la persona nos ha contado. Una persona puede llegar a consulta y durante una hora hablarnos y hablarnos y hablamos sobre el mismo tema. Abro comillas, pongo de ejemplo. Es que mi hija no tiene una buena relación conmigo porque cuando le pregunto esto me está contestando con 5 piedras en la mano. Cuando yo le digo qué hacer, ella prefiere hacer todo lo contrario. Yo digo blanco y ella dice negro. Yo digo malo y ella dice bueno. Siempre me está llevando la contraria. Y eso nosotros lo entendemos en términos de el proceso de evaluación y los hitos del desarrollo que tiene un adolescente, ¿cierto? El adolescente de por sí está centrado en sí mismo, importante que pase, quiere diferenciarse de sus papás, necesario de que pase. Si un adolescente no se quiere diferenciar de sus papás, no quiere establecer una individualidad, pues esto ya nos está hablando de una estructura diferencial con ese adolescente y por ende
Yo, después de escuchar todo el relato de la persona, puedo resumir y aquí utilizaría el parafraseo, la clarificación para establecer un resumen. Estas habilidades básicas las tenemos que entrenar. Eso no es que, ay, bueno, ya escuché la clase, ya anoté, ya tomé apuntes y listo. No, tenemos que hacerlo. Vamos a hacer técnica de tal, vamos a hacer parafraseo, vamos a hacer resumen. Porque es que en medida en que nosotros lo vamos entrenando, en medida en que nosotros lo vamos haciendo, nos vamos dando cuenta, primero, de nuestras muletillas, segundo, de nuestra expresión. Si una persona nos está contando algo muy terrible para ella, pero a nosotros nos parece chistoso, pues no nos podemos reír, ¿cierto? Porque estaríamos siendo faltos de empatía. Entonces, sí establecer las microexpresiones. Dicen por acá, no necesita llegar la info al cerebro, sino que responde rápidamente, de autorreflejo. Dudas, preguntas hasta acá, los leo. Sí, Bueno, veo que no tienen dudas ni preguntas hasta el momento. Bueno, le veo una manito levantada. María Paula. Buenas tardes, doctora. Una preguntita. Por ejemplo, si se utiliza, bueno, la habilidad del reflejo, ¿cuál sería, o sea, utilizarla en mal? ¿Cuál sería la reacción de esta? ¿Cómo así utilizarlas mal? O O sea, sea, si se hace un mal uso del reflejo. si haces un mal uso del reflejo, estás generando un juicio de valor y estás haciendo una interferencia en la toma de decisión de la persona. No sé si te respondo la pregunta. Sí, señora, gracias. Vale, ya vamos a entrenarnos específicamente en cada uno, vamos a establecer cuál sería nuestra postura corporal en cada uno de estos. Por eso es importante, ojo a esto, practicarlo. Usted como psicólogo y psicóloga sí o sí tiene que tener un espejo de gran tamaño en su casa, porque es que usted tiene que practicar. La técnica se basa en la práctica, no en el ensayo solamente y en el error, ¿no? Dicen por acá, la clarificación, no entendí muy bien. La clarificación es cuando nosotros le podemos dar unos temas específicos, podemos establecer las consecuencias específicas de lo que está hablando esa persona. Por ejemplo, la persona está describiendo que tiene síntomas de ansiedad y nosotros lo clarificamos diciéndole, entonces, usted considera que no está durmiendo de la manera adecuada, que tiene dificultades para conciliar el sueño, tiene dificultades al despertar, tiene dificultades relacionales, y eso es clarificar, darle tópicos de los temas. Porque esa persona, por ejemplo, nos está diciendo es que yo no sé, todo el mundo me pelea, pero yo, sin embargo, yo trato de ser lo mejor, yo me acuesto a dormir y doy vueltas a la cama y entonces después me pongo a ver el celular y después prendo el televisor y después apago el televisor y vuelvo a dar vueltas en la cama. ¿Qué es clarificarle? Tiene dificultades en tomar el sueño, en mantener el sueño, se está quedando en vigilia. Entonces, así yo clarifico la información para la persona. Bueno, aquí me sale Manuel Ser Productivo que tiene la manito levantada, pero yo no sé quién es. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Sí te escuchamos? No, doctora, aparte de lo que se está diciendo, tengo es como de pronto una preguntita y es la siguiente. De pronto hay algún libro que usted nos pueda, por favor, recomendar para realizar los informes cuando uno hace las entrevistas, como un manual, algo que le dé a uno como unas bases después que uno hace la entrevista en el contexto organizacional. Contexto organizacional. Bueno, estábamos hablando del clínico. En el contexto organizacional hay un libro que se llama Psicología en las Organizaciones. Me queda de tarea darte el autor, no lo recuerdo en este momento, donde nos establece el informe, pero informes básicos en psicología organizacional son los datos,
el ámbito familiar, laboral, académico, referenciación laboral, referenciación académica, estudios de seguridad, conclusiones, y allí se establece si la persona puede ser apta o no para el cargo. Pero en el libro de Psicología para las Organizaciones está un poco más específico. Sin embargo, los informes en psicología organizacional dependen de las necesidades del cliente y de la empresa, ¿no? Hay empresas que dicen, no, mira, a mí solamente muéstrame como el resumen de la entrevista, si es apto o no. Evidentemente en psicología organizacional podemos aplicar muchos instrumentos de evaluación y también estarían como resultados. Pero en el entrenamiento vamos a ver por encima, muy por encima, porque esto amerita, doctor Félix, para otro entrenamiento, que serían los informes por cada campo, porque sí tienen diferencias, pero a grandes rasgos sería eso. Maritza, tienes la manito levantada. Hola, ¿me escuchan? Sí, gracias, Noemí. Ese es el de psicología en las organizaciones. Sí, Maritza, te escucho. Bueno, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones nos puede dar usted como para iniciar este tema de las consultas? Pues yo en lo personal he estudiado mucho, he leído mucho, pero nunca he llegado como a una consulta clínica. Siempre con el miedo pues, de que no tengo una especialización en esto o, bueno, lo que tengo en conocimiento es lo de la carrera y pues lo que uno lee y, bueno, estas charlas y todo eso. ¿Pudiera darnos algún consejo al respecto? Importante conocernos. Si nosotros nos conocemos en cómo establecemos una entrevista, literal, aquí hago un paréntesis, nosotros no somos culpables de la cara con la que nacemos, pero sí de la que hacemos. O sea, la cara con la que nacemos, suerte, ¿cierto? Con esa nos quedamos, pero de la cara que hacemos, sí somos responsables. Y en entrevistas es supremamente importante porque las microexpresiones, que ya vamos a estudiar más adelante, nos dan pie para empezar ese primer paso en las entrevistas y en psicología clínica, porque las microexpresiones y la forma en cómo uno se expresa va a hacer que la persona se sienta cómoda contigo o que no se sienta cómoda contigo. Y usualmente en la psicología el cliente no tiene la razón, ¿cierto? Y como le digo a esa persona, oiga, es que usted no tiene la razón, porque es que usted me está diciendo que es normal acostarse a las 2 de la mañana y estar alterando los ritmos del sueño, y esto genera unas consecuencias conductuales y cognitivas. Entonces, yo tengo que tener comunicación asertiva, establecer un entrenamiento, Maritza, yo diría, que en nuestras habilidades y en conocer nuestras microexpresiones. Eso te va a facilitar la entrevista y la apertura en el ámbito clínico y en cualquier ámbito, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctor Félix? Se nos fue el tiempo ya en clínica. ¿Ah? Sí. Se nos fue el tiempo. Hay una pregunta que está del otro lado en Facebook, que pregunta, doctora, yo me gradué y tengo mi tarjeta profesional. ¿Yo ya puedo hacer consultas? ¿Yo ya puedo atender pacientes o necesito una especialización en clínica? Esa es la pregunta que hace. Bueno, estas preguntas las hacen usualmente. Hay dos respuestas. Primera respuesta, cuando tú tienes tu tarjeta profesional, ya estás avalado para ejercer psicología. Segunda respuesta, y es que entre más especialidad tengas, primero, pues mayor focalización tienes sobre el tema, conocimiento del tema, entrenamiento y asimismo posibilidades de tener convenios con diferentes instituciones. Es de algo más comercial empezar con maestrías y especializaciones, porque pues la persona busca a alguien que sea especializado o magíster o doctorado en niños, niñas y adolescentes, terapia en niños, niñas y adolescentes, terapeuta clínico, terapeuta en parejas, terapeuta en... Entonces eso sí facilita como la búsqueda de empleo. Sin embargo, pues el Colegio Colombiano de Psicólogos dice que con tu tarjeta profesional puedes empezar a ejercer. Por acá tengo otra manito levantada, pero dice Manuel, ser productivo. ¿Quién me habla? Byron levantó la mano. Profe, ¿podría revisar un momentico el chat, por favor?
Tiene un punto, sí, señor. No, no hay ninguna pregunta en el chat. Ay, ya, acabo de llegar. Tengo un usuario que tiene una compulsión particular donde se arranca las cejas al punto de quedar sin un solo pelo. En las sesiones que hemos tenido no se ha podido identificar cuál obsesión que genera esta conducta. O sea, qué pensamiento intrusivo genera la obsesión de arrancarse las pestañas. Lo estamos trabajando desde una perspectiva cognitivo-conductual para redefinir algunos conceptos distorsionados sobre su imagen corporal. Refiere sentirse más cómodo y menos tenso en algunos contextos, pero la compulsión no cesa. ¿En qué estoy fallando? Pues es que recuerda que primero tienes que identificar si hay un trastorno obsesivo compulsivo, cuáles son las causas de eso, y aún no se ha identificado la causa real. Entonces es importante realizar en estos casos usualmente un diario de consulta. En el diario de consulta es ponerle preguntas específicas que responda día a día. Ejemplo de una, cuando tú te estás arrancando las cejas, ¿qué pasó momentos antes? Para empezar a identificar cuál es el ciclo y el signo que está presente allí y el contexto. Este tipo de casos no se solucionan, ojo a esto, que es muy recurrente que podamos sentir esa frustración y pues realmente no, es que no se va a resolver en 1, 2 ni 3 meses, hay casos que pueden llevar 2 a 3 años de psicoterapia para trabajar este tipo de casos. Entonces, revisa cuáles son los aspectos que están rodeados en este signo y en este síntoma de arrancarse las cejas. ¿Qué está pasando antes, durante y después? Y así puedes hacer una triangulación. Y recuerden hacer formulación de caso. En la formulación de caso puede establecerse o aplicar ya desde terapia de tercera generación, que no es tan cognitivo-conductual, pero sí puede hablar desde un ámbito contextual. Bueno, hay un pensamiento. Ok, señor. No, iba a decir que se nos fue el tiempo, pero no sé si vas a responder por acá o con Camilo. No, me estaba ya dando como la apreciación de la anterior. Mi querido Félix, sí, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, mi querida doctora, cuando yo siempre he dicho que cuando la pasamos mal, el tiempo se nos va muy rápido. ¿Es así o estoy haciendo una disonancia del dicho? Por favor, motivo de consulta, doctor Félix. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué tal, mis queridos y mis queridas? ¿Les ha parecido interesante este primer acercamiento de todo este bonito proceso? Yo los quise invitar diciéndole lo que todo psicólogo necesita saber sobre la entrevista psicológica y es realmente mucha información. Y yo creería, no sé, por acá está Hernán y quienes están acá en todo el panel, que creería que este es uno de los elementos básicos, ¿cierto, mi querida doctora? Que todo psicólogo necesita empezar a, yo diría ni siquiera manejar, dominar, y ese dominio, tú lo mencionabas, se genera fruto del entrenamiento, de entrenar, porque hay cosas que se leen, hay cosas que se escuchan, válido súper las preguntas, pero cuando vamos a un entrenamiento donde nos ponen a hacer lo que yo debo hacer en mi casa, para luego posteriormente tener la habilidad y sentir que mi cerebro tiene ya la confianza de un proceso que ya lo hizo por primera vez y no que estoy lo que tú mencionabas, a la teoría de Trondy, que me acuerdo tanto de él, ensayo y error, a ver cómo me va. Y es que el psicólogo tiene una gran responsabilidad, está trabajando con la mente de personas, de seres humanos. Y bueno, ni que hablar de las posibles consecuencias legales que podría tener el no desarrollar un buen proceso psicológico, pero bueno, de eso no hablemos. Sencillamente es eso, estamos trabajando con la mente o están trabajando quienes ejercen psicología directamente con la mente de las personas y por eso es muy importante que se entrene. De ahí sale entonces esta idea con Hernán de poder llevarles este entrenamiento presencial. Les pregunto quienes están en Florencia,
¿cómo se imaginan, usemos la imaginación, cómo se imaginan ustedes que quedarían después de 2 días de entrenamiento en vivo y en directo con la profe Dayana? ¿Cómo se imagina que su profesión empezaría a generarse? ¿Cómo te imaginas la confianza que podrías sentir a la hora de acercarte ya definitivamente a tus consultantes, a tus clientes, a tus pacientes, después de haber atravesado un entrenamiento de 2 días? ¿A quién le gustaría hacerlo? Escríbame por ahí. Y voy contigo, Hernán. Todos los chicos de Florencia que nos digan cómo se ven en ese entrenamiento. Claro, claro. ¿Cómo se ven después de esto? Exacto. Porque vamos a desarrollar este entrenamiento en Florencia. Ya está todo listo. Y quiero contarles que ya están todos los tiquetes aéreos comprados de la doctora para Florencia, 25 y 26 de septiembre. Ya está el lugar donde ella se va a quedar, donde se va a desarrollar. Así que lo único que necesitan es que ustedes puedan hablar con Hernán y digan: yo quiero este entrenamiento para que definitivamente pueda sentir la confianza, llenándome de las herramientas, de las habilidades, de las destrezas para, bueno, poder ejercer mi psicología. ¿Ok? ¿Te encantaría? Bueno, por acá dicen, te encantaría, yo quiero el entrenamiento, me encantaría ser parte del entrenamiento, se hablará de entrevista jurídica. Mi querida doctora, unos pincelazos de la jurídica. Estaba escribiéndole, sí, también vamos a hablar de psicología del testimonio, entrevista forense, protocolo Michigan, que es el que debemos utilizar desde el ámbito académico, y pues toda la implicación que tiene una entrevista jurídica, ¿no? Para la toma de decisiones de un juez, de nosotros depende. Exacto. Quiero recordarles que la doctora de Maya, ella es perito, ella es criminal. ¿Cómo es? Siempre se me olvida tu magíster. Criminología y victimología. Eso, criminología y victimología, exacto. Patricia, sí, también lo vamos a programar en Bogotá para el mes de octubre, ahorita ya la agenda la tenemos ocupada, pero para el mes de octubre estaremos ahí. Así que, porfa, quienes de pronto no están en Florencia, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp principal. Si no se acuerdan, nuestro WhatsApp principal es el número más fácil que tú puedes escuchar, porque es un 300. Y el número es 300-405-3377. ¿Viste que es muy fácil? Es un 300, el número es 300-405-3377. Y pregunta y escribe: yo no estoy en Florencia, ya quisiera vivir en Florencia. Yo también, ¿cierto, Hernán? Pero bueno, estoy en Bogotá, estoy en Medellín, estoy en Bucaramanga, sí, inclusive también lo podemos hacerlo virtual, pero bueno, estamos en esta reapertura de lo presencial, así que los aforos de todas maneras son poquitos, es decir, los grupos tienen que ser pequeños por cosas que ya tú sabes, pero sin lugar a dudas, si podemos estar en tu ciudad y te apuntas, ahí nos escribes y estaremos en contacto. Mi querida profe, muchas gracias, como siempre te lo digo, gracias por sacar de tu espacio, de tu sábado, robarle tiempo a tu familia, a tus hijas, y genial porque el 25 Florencia se lleva el premio. Allá voy. Quiero hacer una acotación pequeñita, Félix, y es que en este entrenamiento vamos a ver psicología clínica, educativa, organizacional y jurídica. Las 4 principales del ejercicio y las que más salimos a trabajar cuando somos recién egresados y que tienen un impacto importante. Entonces, clínica, educativa, organizacional y jurídica. Exacto, paquete completo. Mi querido Hernán, muchas gracias. Vale, Félix, pues recordarle a los estudiantes entonces que por intermedio mío pues vamos a hacer como todo el proceso de inscripción a los que estaban escribiendo, preguntando que cómo era el proceso de inscripción. Lo hacen por intermedio mío, digamos que fue como la mejor forma para que Félix de pronto no se embolatara con todos los cursos que hace a nivel nacional. Entonces, en el chat les compartí el flyer, como la información de todo el sistema de entrevista que se va a realizar. Y ahí están, digamos, los pagos, pues, la mayoría manejan NEC y David Plata, lo pueden hacer a mi número, lo escribí ahí en el chat.
Y pues me van escribiendo. Igual a todos les llegó el chat, el mensaje por WhatsApp de la invitación a este taller. Entonces, por ese mismo medio se pueden inscribir. Recordarles que el costo que estableció Félix para esta actividad es de 200.000 pesos los dos días. Preguntaban que si tenía certificación. Dan certificación y dan el material, ¿verdad, doctora? Dan como las presentaciones y todo el material de las memorias. Entonces, son esos 3 elementos que se incluyen: certificación, memorias, material, y lo pueden hacer conmigo. Si lo hacen antes del 20, ¿fue que dijimos, Félix? Antes del 20 de noviembre tendrían un 10% de descuento, que quedarían 180.000 pesos. Entonces, para que se inscriban, para que lo hagan rápido antes del 20, para que puedan ganarse esos 20.000 pesitos de descuento que sirven. Hoy en día cualquier ahorro es significativo. Entonces, para que lo puedan hacer, ahí está diciendo alguien que está súper económico y que los espera en Cali. Entonces, pues invitarlos a que se decidan, a que puedan tomar la decisión y pues bueno, que se inscriban. Es un ejercicio para quienes ya están entrando en el área de práctica, que están en 8º, 9º, 10º semestre. Fenomenal, porque ya van a enfrentarse al reto de tener actividades en empresas, en colegios, en clínicas, y van a decir, caramba, ¿y aquí cómo hago? Me perdí, ¿quién me ayuda? Entonces, bueno, pues que lo puedan aprovechar, y está pues muy económico, como dice el compañero de Cali. Exacto. Nuevamente les compartí en el chat. Exacto, muy bien, exacto. Ya saben, todos los de Florencia con Hernán pueden desarrollar, o cercanos a Florencia, sí, todas las localidades o las regiones aquí cerca de Florencia. El resto de personas directamente con, ya saben, el 300-405-3377. Y mira, Luz Karime, hombre, mira, ve, claro que sí, nos vamos para Cali. Vamos, profe, nos vamos para Cali, ve. Ahí la salsa. Mira, ve, dicen por ahí, claro que sí. A donde nos llamen, allá llegaremos. Allí estaremos, solamente necesitamos que ustedes estén dispuestos. ¿Sí? ¿Sí? Le escuchaba de grabación. Ahí está, se va a compartir la grabación como para que los que no se pudieron estamos grabando esta. Exacto, ya le pido el favor a mi equipo que la pueda editar, te la envío. Igual la cargo en nuestra página privada de YouTube para que la puedan ver, pero o sea, no va a estar pública, sino a quienes tengan el link exclusivamente, para que puedan esta clase que estuvo realmente valiosa. Si les pareció valiosa, escríbanme ahí. Si les pareció valiosa, háganle el feedback a la profe. Si les pareció interesante, fascinante. Y nuevamente escríbanme quién va a estar en Florencia. Yo. Y hablen con Hernán. Y el resto de ciudades también vamos a programarlo. Bueno, feliz noche. Hernán, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Sí. Chao. Por allí Abrazos estaba. por distancia. Claro que sí. Por allí sé que estaba la directora de la Universidad Amazonía. Bueno, un saludo. No alcancé a saludarla, a conocerle. Muchas gracias también por estar por acá conectado. Sí, señor. Claro que sí. Chao.